Don José. Fernando, algunas cosas usted debe entender para poder comprender las cosas que nos está pasando en Panamá. Una de las preguntas, Fernando, usted se la hace, casi todo el mundo se la hace en Panamá, es ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? Esa es la pregunta. Bien, la primera cosa es que recordemos que hoy es el Día de los Periodistas. Y la forma de salir de las cosas es conociendo la verdad. La verdad os hará libre. Juan 3:16. No es la mentira lo que nos hace libres. Entonces nosotros por mucho tiempo hemos venido propagando la mentira como elemento fundamental de la información. Quizás un día como hoy, como señala Gerardo Rojas en su editorial y algunos de los que he leído, es un buen día para que hagamos un balance, los que trabajamos en medios de comunicación, de la necesidad y el compromiso de que el periodismo solo puede informar una sola cosa, la verdad. La mentira no entra en el periodismo, ni los fake news, ni la información no corroborada que sale en las redes sociales, Fernando. La gente se pasa leyendo redes sociales, alterándose la vida y su presión. No, y dando por hecho lo que sale ahí es verdad, que Sí. no es cierto. Entonces, no es cierto, la mayoría de la información que sale en las redes sociales no es cierta. Ni está corroborada por nadie. Por nadie. Entonces, los periodistas deben hacer un esfuerzo enorme en tiempos como este. Voy a dar un ejemplo. En Portugal, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, después de escuchar a los partidos políticos, llama a elecciones adelantadas. ¿Y por qué es posible? Bueno, porque la Constitución lo permite, Fernando. Claro. Al renunciar el primer ministro y no encontrar fuerzas suficientes para escoger un primer ministro que los coge la Cámara, entonces llama a elecciones. Y esas elecciones intentarán escoger al primer ministro que tenga la mayoría parlamentaria para continuar el desarrollo constitucional. No se puede resolver el problema de la República de Panamá violando la Constitución y las leyes, porque ese es el inicio de la destrucción. Puede ser tome más tiempo, pero lo tenemos que resolver en el marco de la ley, la Constitución y el respeto a esa Constitución. Esa Constitución consagra el derecho a la movilización y a las discrepancias sociales. La consagra. Sí. No hay ninguna ley. Es más, de hecho, para hacer una manifestación, usted lo único que tiene que hacer es informar que la va a hacer. Pero la Constitución en ninguna parte consagra el derecho al cierre de las calles y a infringir los derechos de los ciudadanos a circular libremente. No la consagra. Y aquí hay gente que impulsó eso, ahora se recogió, por el peso que está ocurriendo esto en la economía. Entonces, cuando hablamos de Panamá, tenemos que recordar que esta es una nación, la nación panameña, con la capacidad de resiliencia y de levantarse de las situaciones difíciles en que ha estado. Pero fíjese la pandemia versus lo que tenemos ahora mismo. En pandemia, Fernando, nuestros hombres y mujeres del campo se la bajaron por todos nosotros desafiando el virus. El virus. Y produjeron el alimento que nosotros necesitábamos, que no llegaba de afuera, porque había un colapso del sistema de suministro en el mundo. Y nosotros los panameños logramos mantener abierto el canal de Panamá, los puertos panameños, y producimos todos los alimentos que humanamente podíamos producir en Panamá en el corto tiempo, y logramos que el sector agropecuario creciera. Entonces, en vez de estar agradecido con ese sector, hoy lo estamos castigando brutalmente. Yo no conozco a nadie, Fernando, en el sector agropecuario,
que tenga sus productos allí, que necesite venderlos para poder producir, pero además necesita el suministro de la materia prima para producir los alimentos de los pollos, de los puercos, del ganado de leche, necesita sacar su leche. Entonces, ¿cuál es el pago que esta sociedad dice darle a esto? Sí. Porque una cosa es que yo, maestro, profesor, proteste y me paguen. Y otra cosa es los trabajadores que trabajan a destajo y que trabajan por día. Y si no van a trabajar, no cobran. ¿Y dónde comen? ¿Y qué come? Y si nuestros hospitales... No solamente José José, sino que no es justo que un jubilado, bueno, que cualquiera, un trabajador, esté pagando la lechuga a 4.50 la libra. Sí, por eso, los precios... Una papa a $1. Y cuando la encuentro, que a veces está Cuando la 8. encuentra. Para que ustedes sepan. Entonces, estos hombres y mujeres nuestros, obreros, son a los que están castigando, a los que cierran, a los niños que no van a la escuela. Y los maestros y profesores dicen que nosotros estamos haciendo patria. No, la patria se construye cuando nuestros niños comen, cuando nuestros niños tienen salud, cuando nuestros niños tienen educación. Esa es la patria. Pero si nuestros niños pasan hambre, si nuestros niños... Bueno, ustedes dicen, bueno, es que aquí los indígenas pasan hambre. Sí, ahí pasan hambre. Pero los indígenas trabajan. Tienen que vender su producción también. Claro. Pero hay gente que en vez de hacerlos progresar, los quieren retroceder. Y le lleva licor en vez de llevarle comida. Entonces, yo estoy a favor, no de rogarle a nadie, un corredor, no, de la apertura del país. Y dos, estoy a favor de que esa apertura se produzca simultáneamente a la discusión, de un diálogo, porque lo que hemos visto, que se publica y que se escucha, y que lo hemos escuchado con detenimiento, con paciencia, es una cantidad de errores y de análisis incompleto. Supóngase que usted logre sus objetivos, cierra la mina, cerramos todo eso, quebramos la economía. ¿Dónde van a generar empleo? A ver, ¿cómo vamos a pagar los jubilados? Nosotros este 17 de noviembre debemos tener dinero para que las pensiones llegaran a $350. Y eso no fue producto de que lo cierre, eso estaba pactado así. Y todos los que he escuchado de ríos que se perdieron, de contaminación, todo es especulación que no tiene ninguna base científica. A mí no me preocupa que alguien esté equivocado en algo. Porque en mi formación, enseñar es parte del problema. Entonces, lo que tenemos que es enseñarle a la gente qué es lo que estamos hablando, y lo primero que yo haría sería leer con ustedes el contrato. ¿Cuánto es? ¿Qué es regalía? ¿Cómo se produce? Esta minera en el contrato viejo no pagaba impuestos. En este paga impuestos. Esta minera no pagaba el valor de la regalía que ahora estamos proponiendo, 12, 14, 15, 16, pegada al precio. Es decir, a mayor precio, mayor ingreso para la República de Panamá. Y este contrato es para la explotación exclusiva de oro, de cobre. Y si ellos quisieran y encontraran una veta de oro, tendrían que pedir un contrato nuevo y hacer los estudios correspondientes para eso. Y hay por ahí una ley que prohíbe. Nosotros mismos nos hemos negado el derecho a esto. Entonces, en este momento hay un proceso electoral. Hay quienes proponen, no, vamos a cambiar el gobierno ya. No hay manera constitucional de hacerlo. Pero además de eso, no hay manera de resolverlo. Claro. Entonces, lo que hay que plantearse es realmente que nadie es dueño del destino de nosotros.
Nadie nos debe comer de miedo. Pero tampoco debemos hacer que el combate entre panameños y panameños sea la solución. Cuando nosotros luchamos por el canal, nosotros luchamos contra un poder extranjero, avasalladormente más grande que nosotros, y con inteligencia, con capacidad de negociación, pudimos obtener el tratado. Hoy todo el mundo quiere defender algo que cuando se dio, se opusieron. Sí. Y tenían el derecho. Vamos. Yo creo que es importante, Fernando, que reflexionemos sobre esto. Usted puede seguir parando todo esto. Aquí la gente que puede importar seguirá comiendo. Los que no van a poder seguir comiendo son las muchachas nuestras o señoras que trabajan en las casas, los obreros que vienen a ganarse el día por día. Vamos a paralizar las obras. ¿Qué va a pasar mañana? Y vamos a paralizar. El próximo gobierno va a ser paralizado por la falta de ingresos. No hay nada que inventemos nosotros si nosotros entramos a un proceso de arbitraje internacional. El valor del arbitraje se estima y eso constituye un pasivo financiero para la República de Panamá. Es decir, un valladar para yo poder conseguir nuevos fondos. ¿Es donde vamos a conseguir los fondos para las obras, para la construcción? ¿Quién quiere invertir en un país como el nuestro? Así es. Pensemos un poco en el futuro de nuestros hijos, pero en el de los niños de ahora. Sí. Los profesores y maestros debieran tomar una decisión. Y el gobierno también. Cierren las escuelas, pues ya ahí se acabó y no damos más clases. Los condenamos a todos Así a es. ignorancia. Yo creo que eso es un error. Creo que los maestros y profesores, que tienen una gran responsabilidad, esa responsabilidad no está tirando piedras e insultando con lenguaje soez, porque te verán lo que le dicen a la gente. La cantidad de insultos, Fernando, que están lanzando, que no es el lenguaje de los maestros y profesores. Así es.